que nos comentabas sobre tu racionalidad, ¿no? Y comentabas sobre los milagros del Corán, ¿no? Tienes una serie muy interesante que se llama Los signos claros. Y ahora mismo tenemos un reto en este canal a nivel personal. La primera, bueno, no sé si lo hemos dicho alguna vez en alguno de los podcasts. Queremos que el episodio número 100 sea que nuestro editor que está aquí se convierta en musulmán. Entonces, creo que es interesante, que ya que está aquí escuchándonos, menciónanos, aunque si quieres, 3, 4 milagros del Corán que a ti te parezcan interesantes para, pues a la hora de hablar de esa racionalidad que tiene el Corán, que tú dices, ostras, pues esto es razonable, este milagro esto tiene que ser un milagro como tal, no hay otra forma de explicarlo. Vale. Hay muchos musulmanes que te dirán, sí, el Corán tiene cosas así interesantes, pero al final es un milagro para el corazón, Dios abre el corazón. Vale, yo no soy de esos, o sea, porque eso te lo puede decir un cristiano, te lo puede decir un budista, te lo puede decir quien sea, ¿vale? Al final, Dios nos ha dado pruebas, ¿vale? Porque nos ha dado un intelecto. Es cierto que esas pruebas no sirven de nada para la persona que es arrogante o que tiene prejuicios y que no quiere hacer. Eso es cierto. Pero tampoco vamos a decir ahora que Dios no nos ha dado pruebas, ¿vale? La doctrina, por usar esa palabra, no, la enseñanza del Corán es que todos los profetas han traído milagros, ¿vale? Y el milagro que se le ha dado al profeta Muhammad es el Corán. Y obviamente los eruditos musulmanes, creo que acertadamente, argumentarían que por qué en nuestro caso Dios no le ha dado un milagro visual, ¿no? Como partir el agua, ¿no? En el caso de Moisés y eso. Y la respuesta es que esta es una revelación definitiva, es decir, es la última y tiene que estar en vigor hasta el día del juicio. Entonces tiene un formato distinto, ¿vale? Pero eso no hace que sea menos milagro. De hecho, yo cuando estudio el milagro del Corán, cuando alguien viene y me dice, ¿cómo puedes creer que Jesús curó al leproso? Yo siempre le respondo, pero si el Corán es un milagro mayor que eso, quiero decir, y está ante tus ojos, ¿no? Vale, si quieres que te dé algunos ejemplos. El primer tema que me sorprendió del Corán, digamos a efectos milagrosos, digamos, es la coherencia temática, que también tiene un rollo ahí matemático, ¿vale? Y esto, insisto, hay gente que le llamará la atención otro aspecto del milagro del Corán. Eso va con la personalidad. Que una cosa que veo es que el Corán su milagro está diversificado teniendo en cuenta los tipos de personalidad humanas, ¿vale? Porque hay gente que es muy lógica matemática, pero hay gente que eso no le llama la atención. Lo que le llama la atención es el rollo, yo qué sé, de la ciencia. O hay gente que lo que le llama la atención es más el rollo psicología y espiritualidad, ¿vale? Pero yo me inclino por el lado de la lógica matemática quizás, ¿vale? Entonces a mí ese es el aspecto que me llama la atención. Claro, el Corán sabréis que fueron revelados pasajes en diferentes momentos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y cuando le llegaban al profeta, alayhi salatu wassalam, él decía, esto va aquí, esto va allí, esto va ahí. Y el orden final no es cronológico, ¿no? Y especialmente en el último, claro, muchos orientalistas, es decir, los estudiantes de Oriente y del Islam, por extensión, europeos, cuando leían el Corán decían, realmente el orden de los temas es una bobada, porque no tiene ningún sentido. O sea, en Sura de la Vaca te habla de la piedad, de no sé qué, de rezar, del cambio de qibla, luego de repente de los hijos de Israel, luego no tiene sentido. Luego el otro Sura, el Sura 3, empieza hablando de Jesús, luego no sé qué, luego otra vez te vuelve a hablar otra vez de rezar, cuando ya me has hablado de rezar antes. Entonces se crea esta idea de que el Corán es incoherente. Y algunos musulmanes, y esto se hizo muy popular en la India, empiezan a analizar el Corán temáticamente y descubren que muchos de los suras tienen una estructura como si hubiera un espejo en medio, ¿no? ¿Cómo se llamaría? Así, simétrica, ¿no? Básicamente, aproximadamente. En algunos suras es muy visible esto. En otros ya es quizás más especulativo. Pero lo primero que me llamó la atención fue esto. Y curiosamente estos eruditos se basan en comentarios clásicos del Corán que habían hecho algunas observaciones sin desarrollar demasiado el tema. Y por eso, hablando de la diversidad de religiones, ¿por qué Dios no ha hecho que todos sean creyentes? Es súper importante que haya gente que no es creyente. Y gente que es atea y gente que odia al Islam. Porque esta gente lo que va a hacer es desafiar el Corán. Decir, mira, esto es un error. Esto es incoherente. Entonces, aquí es cuando los musulmanes van a responder. Si no hubiera gente criticando el Corán, muchos aspectos del milagro del Corán no los conoceríamos, ¿vale? Y de la coherencia temática creo que es uno de los temas que no hubiéramos indagado a fondo si no hubiera sido en respuesta a esa acusación. No sé si me estoy explicando. Vale, pues lo primero que me llamó la atención es lo de la coherencia temática, ¿vale? O sea, pero bueno, yo siempre tengo 3 o 4 ejemplos de otro aspecto del milagro del Corán, que es la correlación matemática en el uso de palabras, ¿vale? ¿Por qué? Porque es como muy fácil para explicárselo a alguien, ¿vale? Y rápidamente puedes hablar un ordenador, ir al buscador de palabras del Corán y mostrárselo en la cara.
Y no sé si lo que queréis es tratar algunos ejemplos de esto. Hay una correlación que me llama la atención. Vale, es que este es un tema muy amplio. Una de las cosas que me llama la atención es que a veces el Corán, en una frase, tiene dos conceptos, ¿no? Como que Dios ha hecho descender al mizán, el equilibrio, para que haya al-qist, ¿no? Básicamente, que es la... Dios ha hecho descender la balanza con los profetas para que podáis alcanzar el equilibrio. Y luego cuando buscas estas dos palabras, la balanza y el equilibrio, pues las raíces que componen estas palabras aparecen en el Corán un número igual de veces, ¿vale? Que, de nuevo, tenemos que evitar los sesgos de confirmación. Esto es posible que sea una coincidencia. Pero cuando empieza a pasar muchas veces, las probabilidades de coincidencia disminuyen drásticamente. Por eso en YouTube hice un vídeo haciendo uso del aspecto de analista de datos que tiene el ChatGPT, donde yo ponía el modo en que el Corán fue revelado y luego ponía una correlación matemática y me daba una probabilidad. Luego añadía otra, y luego otra, y luego otra. Bueno, vais a perdonarnos que hemos tenido un pequeño corte, es la magia del diferido, que podemos continuar. Estabas comentando el tema de las probabilidades y Correcto. Tenías un hilo conductor ahí hablando de ello. ChatGPT, la probabilidad. Sí, retomo. Cuando coges por ejemplo, si yo cojo una correlación matemática en el Corán, la probabilidad de que ocurra es baja, pero puede ser coincidencia, ¿vale? Pero si añado otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, llega un momento en el que la probabilidad se reduce a menos de un 1%. Entonces tampoco es racional que sigas diciendo que es una coincidencia, ¿vale? Entonces yo, por daros ejemplos, creo que había mencionado ya un ejemplo. Otro ejemplo es que la palabra imán y la palabra kofr, ¿vale? Es decir, la palabra... Se suele traducir como creencia y la palabra kofr, que es rechazo de la verdad, pero el Corán los convierte en antónimos, ¿no? Es decir, la persona que acepta la verdad o se convence cuando le llega el mensaje de Dios y la persona que lo rechaza, ¿no? Por arrogancia. Entonces, imán y kofr, estas dos palabras en sus formas simples, es decir, la forma esencial de la palabra sin plurales o sin sufijos, aparece el mismo número de veces, que es 25. Otro ejemplo es que, por ejemplo, el Corán dice esta frase de que en lo que a Dios respecta, Jesús es igual que Adán, y luego la palabra Jesús y la palabra Adán aparecen el mismo número de veces, y en este versículo están ambas apareciendo por séptima vez. Quiere decir que de esto, de hecho, tengo una lista en mi casa literalmente con 150 coincidencias o algo así, y en la serie Los Signos Claros creo que tengo 40 vídeos, pero yo mismo llegó un momento en el que, entre comillas, me cansé de hacer tantos vídeos sobre el mismo tema. Entonces hice el otro vídeo donde simplemente le voy metiendo al analista de datos de inteligencia artificial, varias correlaciones y me responde que el número de probabilidades es del 0,00001% de que ocurran todas a la vez, ¿vale? Porque no olvidemos que si Muhammad está componiendo el Corán a voleo, ni siquiera lo está escribiendo en orden, ni siquiera tiene un escrito, ni siquiera cuenta las palabras, y todas estas correlaciones que se han descubierto ahora, porque hemos creado un sistema informático que nos permite contar las palabras, cuando yo he tenido muchas conversaciones con ateos en los que se quieren ir por las ramas filosóficas, les siento con el ordenador, les muestro las correlaciones y les dejo sin respuesta posible. Y me da igual, quiero decir, hay ateos de un nivel más bajo y ateos de un nivel más alto, porque al final estamos hablando de probabilidades matemáticas. No puedes discutirlo, ¿me entiendes? Entonces, por eso para mí este es el mejor aspecto para mí. Del Podemos decir entonces que ChatGPT cree en Dios, ¿no? Bueno, ChatGPT lo interesante es que no se moja, porque todo el rato dice, y yo le digo, entonces, o sea, si tú le dices, mira, el Corán tiene estas correlaciones, entonces viene de Dios, ¿no? Te va a decir, no, cada persona tiene que hacer su investigación, bla, bla, bla. Entonces yo lo que hago en el vídeo, que lo podéis ver, Acorralar a ChatGPT. yo no le digo que es el Corán. Sí. Yo le digo, imagínate que una persona compone un libro durante 23 años, a voleo, respondiendo a situaciones nuevas que no podía premeditar. Sin tener mecanismos para contar las palabras, sin tener un documento escrito. O sea, yo le voy montando la película equivalente, digamos, a lo que sería el caso del profeta Muhammad. Y le digo, ahora, ¿cuántas probabilidades hay de que estas dos raíces de palabras salgan en el mismo número de veces? Y estas palabras, y lo hago así. Entonces, al final me dice el propio chat que tiene que haber alguna inteligencia externa a la persona que lo está guiando. Entonces luego le digo... Al final del vídeo le digo, bueno, es un vídeo que dura 40 minutos, lo podéis ver. Al final del vídeo le digo, bueno, esto que te he dicho es sobre el Corán. Y entonces dice, bueno,
No voy a opinar sobre no. creencias, claro. Lo siento, pero... Claro, se lava Mira, las manos. Ha mencionado algo que me parece muy, muy curioso. Yo paso mucho tiempo, Ujú. he de admitir, mucho tiempo leyendo movidas orientalistas del siglo pasado. Es un, Ujú. es un movimiento que a mí me parece fascinante. Ujú. Es algo que hablo con mi padre porque es... podríamos hacer un episodio entero hablando sobre la historia, de cómo Ujú. empieza y tal. Ujú. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que hay orientalistas que dicen, a mí es que me marea la estructura del Corán. Sí. Porque hace algo que en árabe tiene mucho sentido, Sí. en balaga, en retórica, se llama iltifat, Ujú. que es pasar de una persona a otra, Ujú. pasar de una temática a otra, muchas veces para llamar la atención. Ujú. Y claro, esto a lo que es la mente no árabo-parlante Correcto. le puede parecer muy confuso. Y de hecho yo recuerdo, cuando era pequeño, escuchar el Corán y no entender muy bien la estructura, ¿sabes? O las historias, porque ahora me está hablando de una historia, Ujú. obviamente yo me he criado en un contexto occidental y no entiendo muy bien la... Se nos ha ido un foco. Se nos ha ido una luz aquí milagrosamente. Puedes entrar en directo, no pasa nada. Ah, la del fondo es la... Sí. Nada, corrige... No pasa nada. Continúa. Sí. Bueno, estaba diciendo que a la mente occidental, incluso yo cuando era pequeño, me confundía mucho esto porque no podía seguir una línea temporal. Porque claro, la mente occidental, a lo mejor por causas bíblicas, porque en la Biblia empieza con el Génesis Sí. y termina luego con las cartas Paulinas, ¿no? Tienes un principio y tienes como una historia de la creación. Correcto. Cuando en el Corán no es así, ¿sabes? No es una historia lineal. Y esto muchas veces incluso afecta a cómo escribimos, cómo pensamos sobre el tiempo, cómo pensamos sobre... Aunque eso sería Sí. otra línea de discusión. Sí. Pero hay algo curioso, que es que los cristianos de el tiempo del profeta, sallallahu alaihi wasallam, Ujú. justo vienen donde el profeta y Ujú. dicen, oye, es que estás hablando de todas estas cosas y tal, como que parecen quejarse de lo confuso que es esto, ¿no? Ujú. O se quejan oye, danos una historia. Ujú. Y justo la historia que les da Ujú. es Surat Yusuf. Ujú. Y dice algo en Surat Yusuf, dice, Nahnu naqussu alayka ahsan al-qisas Ujú. bima uhayna ilayka hadha al-Qur'an. Dice, nosotros te contamos la mejor de las historias de por qué te hemos revelado este Corán. Y es la única historia que tienes en el Lineal, Corán ¿no? perfectamente Lineal. ordenada de principio, nudo, desenlace. Es decir, Ujú. justo la que los cristianos van y le preguntan al profeta. Ujú. Danos una historia. Es la única historia que tienes. La historia de Yusuf tiene la historia de José, de cómo se cría entre sus padres, el conflicto, va ahí a la corte y luego al final. Ujú. O sea, es algo... O sea, a mí me parece este libro, o sea, lo que es el Corán, Ujú. me parece increíble. Nunca en mi vida he leído un libro Ujú. tan curioso y sé que se podría hablar sobre este tema porque Sí. podría decirte, estar contándote porque me he pasado mucho tiempo leyendo solo cosas de esta y algo que suelo comentar a mis amigos que no son musulmanes. Ujú. Les digo, mira, cuando se revela el Corán, Ujú. les hago una historia un poco caricaturizada. Digo, la historia del Islam es esta. Ujú. Árabes en el desierto haciendo poemas. Ujú. Son unos cracks haciendo poemas. Mm. Llega alguien que no es bueno haciendo poemas, ni se conoce que sepa hacer poemas y que lo han estado viendo durante 40 años. Ujú. Trae un libro que rompe todos los esquemas de la lengua árabe, Ujú. rompe las estructuras del lenguaje. Ujú. Los poetas, algunos de los poetas se convierten al Islam dándose cuenta de que eso no puede ser producción humana. Ujú. Y algunos incluso dejan de hacer poemas. Porque dicen, oye, después de esto. Ya. Y algo que le acusan es. Este es un mago. Sí, Que- claro. Le acusan de magia. Porque Sí, es algo muy. O sea, los enemigos del Islam, los expertos en la lengua árabe, no dicen te lo has inventado. Ujú. Están diciendo esto es magia. Ujú. Porque están dando una explicación sobrenatural. Entonces, si puedes contarnos algo más sobre. Yo lo que diría sobre el tema de la estructura, porque yo también la primera vez que lo leí dije, no es coherente. Entonces, vale, fueron revelado y se fue mezclando ahí. O sea, el profeta le fue revelado o se lo inventó, según como lo tomes. La primera vez que yo leí el Corán no estaba convencido que fue revelado. Y entonces tiene sentido que tenga este conglomerado de temas, ¿vale? Pero eso es un sesgo y se puede corregir. Yo como occidental, por ejemplo, creo que el libro tiene que tener una introducción, un desarrollo y el final de la historia y una conclusión, ¿vale? Y de hecho en la Biblia es así, porque la Biblia es una colección de escritos realmente, donde el pueblo de Israel narra sus aventuras, ¿no? Entre comillas. Entonces, eso es el Antiguo Testamento, ¿no? Que el Corán confirma muchas de esas cosas como hechos históricos y otras no. Vale, habiendo dicho esto, ya no es solo como occidental, sino como humano. Vale, esto es un poco... Esto se lo tienes que decir a gente que está un poco más en el tema, pero si tú miras el universo no es lineal. O sea, es nuestra experiencia como mamíferos terrestres, que es así. O sea, nosotros vivimos encerrados en una bolita
con una visión de lo que es el tiempo y lo que es el espacio. Y el tiempo es lineal. Nazco, crezco, y me muero. Pero los cosmólogos que estudian los agujeros negros se dan cuenta de que el universo no opera así, de manera lineal. Y, de hecho, esto es una observación muy, muy sencilla, pero si tú miras la estructura de un sistema solar o de una galaxia, o sea, siempre hay un punto central y el resto de cosas están orbitando alrededor. Y si te paras a pensarlo, Dios no tiene por qué hablar nuestro idioma de mamíferos, que al final es lo que somos. Y si te paras a analizar el Corán, el hecho de que se haya descubierto que muchas de los suras tienen simetrías, para mí, es súper interesante, porque en la naturaleza, si te fijas, desde la concha de un caracol hasta los sistemas solares o las galaxias, casi todos tienen estructuras que son que no tienen un principio y un fin, sino que giran alrededor de un eje o son, no me sale la palabra exacta ahora, como los copos de nieve, ¿sabes? Que son así, simétricos, tiene un nombre eso. Sí, circulares, ¿te refieres? No circular, sino que eje, radio. es lo mismo hacia un lado que hacia el otro, ¿vale? Simétrico es una forma de decirlo, ¿vale? Pero en la naturaleza todo es así, todo es simétrico, no es lineal. Entonces, que el Corán tenga suras con estructuras simétricas, o sea, ¿de dónde sacas tú que tiene que tener una estructura lineal? Al final eso es un sesgo cognitivo tuyo, ¿vale? Entonces eso es fácil de corregir. De hecho, el sura de la vaca es un caso interesante porque es un sura muy larga, es un sura que empezó a ser revelada poco después de la migración a Medina y concluyó poco antes de morir el profeta. O sea, tienes 12 años. O sea, el sura de la vaca fue revelada a lo largo de 12 años, si vas cogiendo los diferentes trozos. O sea, técnicamente no tiene ningún sentido. Pero cuando te pones a analizar la estructura temática, o sea, hay una progresión, ¿vale? O sea, primero, ¿qué dice? O sea, ¿qué empieza diciendo el sura? Este es el libro que Dios ha hecho descender, es una guía para los que son conscientes de Dios y te da una serie de características de esta gente. Luego te dice, los que rechazan la verdad, da igual si les amonestas o no, no van a aceptarlo, ¿vale? Que es muy interesante a la charla que estamos teniendo. Y luego te habla del de doble cara, básicamente, el que juega a dos bandas, que ese es el peor, ¿vale? Te ha hecho una descripción de la humanidad en función de cómo acepten este mensaje. Luego te hace una reflexión sobre el universo. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, etcétera, etcétera. Y ¿Puedes luego, traducir eso? ¿Puedes traducir ¿Cómo podéis negar a Dios cuando estabais muertos y se os ha dado la existencia, ¿no? Esencialmente. Y Él es quien ha hecho para vosotros el cielo como algo, una bóveda protectora, ¿no? O el Arda Firasha y la tierra como un lugar de reposo, etc. O sea, es una reflexión sobre el mundo natural, ¿vale? Y luego pasa a la historia de Adán, que es el inicio de la creación. Y luego pasa a hablar de los hijos de Israel, ¿vale? Que son el pueblo que más profetas recibió y el pueblo que más errores ha cometido en materia de religión. Y luego de repente se pone a hablar de Abraham, ¿vale? Y te paras a pensar, ¿por qué? ¿Qué tendrá Abraham que ver? Si te fijas, los hijos de Israel, que de aquí derivan el cristianismo y el judaísmo, ellos dicen proceder de Abraham, ¿vale? De alguna manera. Entonces Dios habla de la historia de Abraham y luego aparece este versículo, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Hemos hecho que vosotros seáis la comunidad que mantiene el equilibrio, ¿no? La comunidad intermedia. Claro, y luego de repente parece que cambia el ritmo y empieza a ir hacia atrás. O sea, realmente este versículo, que es el 143, es justo el que cae en medio del sura, que tiene 286 versículos, es el que dice que somos la comunidad equilibrada, el que está en medio. Y luego si coges los temas que empieza a tratar hasta el final del sura, los puedes poner en paralelo a los temas sobre los cuales ha ido evolucionando, ¿vale? Por ejemplo, en paralelo a la historia de los hijos de Israel y sus leyes y cómo se inventaron leyes o las complicaron, se empiezan a narrar otras leyes nuevas para los seguidores del profeta Muhammad. En paralelo a esta reflexión del mundo natural, otra reflexión del mundo natural. Y al final del sura acabamos diciendo, bueno, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, etcétera, etcétera. Espérate que me sitúe. Amana ar-rasulu, así es como empieza el pasaje. Amana ar-rasulu bima... Tengo que repasar su el profeta ha creído en lo que Dios ha hecho descender y los creyentes a sí mismo, todos creen en Dios, en los ángeles, no sé qué. Al principio del sura se nos empezaba hablando Hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi, etc. O sea, se vuelve al imán. Está reflejando. Sí. Por eso muchos eruditos creen que el tema central de Suratul Baqara es el imán, o sea, es la convicción interior, básicamente. Y por la misma razón, cuando analizan Surat Al-Imran, el sura 3, dicen, la temática de Surat Al-Imran es el Islam, es el sometimiento a Dios, las prácticas, y el Suratul Baqara las creencias, si lo quieres decir así de manera chaperilla. Y por eso verás, Surat Al-Imran tiene su propia simetría.
Y luego por eso verás que Suratul Baqara habla mucho a los hijos de Israel, es decir, el pueblo judío, que ellos tienen muchas leyes en su religión, pero una espiritualidad más débil. Y a los cristianos, porque Surat Al-Imran habla mucho más de María y de Jesús, va más dirigida al público cristiano. Ese sura habla más del Islam, es decir, de seguir las normas, porque en el cristianismo ocurre justo lo contrario. Mucha espiritualidad y mucho amor, pero la gente no sigue las normas. Incluso las normas de la propia Biblia se las saltan a la torera. O sea que el tema de la coherencia temática del Corán es, cuando tú dices no tiene sentido, es un mero sesgo. De nuevo es tu ignorancia. O sea, yo esto lo puedo conectar incluso con el problema del mal o del sufrimiento y lo hago en algún vídeo. Cuando tú miras el Corán por encima parece que no tiene sentido. Cuando lo analizas sentado, vale, este grupo de versículos habla de este tema y este tema y este, dices, onda, resulta que había una simetría. Y para mí eso es como la vida misma. O sea, en la vida misma hay cosas que tú en el momento no ves el sentido, porque estás encerrado en esa frase. Pero a medida que te vas alejando y viéndolo desde lejos, puedes empezar a dibujar una imagen, ¿no? Y con la estructura temática del Corán pasa lo mismo. Y perdón, digo una última cosa conectada con esto. Hay un sura del Corán que se llama Suratul Qadr, que habla de Laylatul Qadr, la noche del decreto, ¿vale? La noche del decreto aparece mencionada solo en 2 sitios del Corán, en Suratul Qadr y el principio de Suratul Duhan, que es el sura 44. Y si coges y esto lo hago yo en uno de los vídeos de los signos claros, letra a letra. Si coges los 2 pasajes, los únicos donde se habla de la noche del decreto, contienen exactamente el mismo número de letras, ¿vale? Es decir, que a mucha gente esto no le llama la atención, a mí sí. Y más cuando se está hablando del Qadr, que el Qadr significa el hecho de que Dios lo tiene todo contabilizado, ¿no? No sé si, por decirlo de alguna manera. O sea, que esto de que el Corán es incoherente, eso es simplemente un reflejo de la ignorancia del que está hablando. Y se puede aprender. Yo, o sea, de todo podría añadir, pues mira, y esto y lo otro. Yo por lo menos para dar mi aporte y se lo paso ya a mi hermano, es que esta estructura que al principio parece caótica, pero cuando te adentras un poco más te das cuenta de lo increíble que es el Corán. Dice Allah Jalla Jalaluhu, dice وَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ, dice, y juro por las posiciones de las estrellas. Dice, y si supierais algo, dice, este juramento es algo grandioso. Y hay algunos exegetas, algunos intérpretes del Corán, dice que Mawaqi' an-Nujum, la ubicación de las estrellas, se refiere a los versos del Corán. Y de hecho cuando, pues estoy seguro de que, por lo menos aquí todos en la sala, menos a lo mejor el cámara, ha estado alguna vez en el desierto, te das cuenta, ves estas estrellas que parecen todas desperdigadas de manera caótica, pero luego cuando te sientas te das cuenta de que todas tienen unas órbitas, podemos hacer constelaciones, todas tienen un carácter matemático muy muy preciso. Entonces el Corán parece que está haciendo ahí un juego entre lo que es las estrellas, esa precisión matemática, con la posición de los versos en el Corán. A mí me parece increíble este libro. Podríamos estar hablando durante años, como han hecho generaciones, durante miles de años, durante siglos, que ya están todos muertos y nos han dejado estos libros. Y poder explorar este libro que ha incapacitado las mentes humanas durante los siglos. Sí, tal cual.